aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe, aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe, que nunca olvide tus promesas, que nunca olvide tus palabras, que Él lo crea, que no lo dude jamás. Tu palabra me dice, todo el que pide se le dará, y el que toque a la puerta se le abrirá. Todo es posible, todo es posible para ti, Señor. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe, aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe, 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 Señor. Saludos en este glorioso día y bendiciones a los radioyentes que escuchan Jesús y María Radio, que están sedientos de la palabra de Dios. Les envía un saludo a su hermano Américo Tejada, de la parroquia de San Simón está San José, que está localizada en el Bronx y pertenece a la Arquidiócesis de Nueva York. Estamos aquí todos los lunes y domingos de 5 a 6 p.m. hora de Nueva York. A los hermanos y hermanas que viven en la ciudad de Nueva York, que quieran ponerse en contacto con su servidor, pueden llamarme al 718-933-5299. En este segmento de estudio bíblico titulado Crece en tu fe, estamos estudiando el Evangelio según San Lucas. El evangelista Lucas fue discípulo y compañero del apóstol San Pablo. Fue de origen antioqueño y era pintor y médico. Buen conocedor de la lengua griega. Hombre culto. Escritor con mentalidad histórica. La tradición apostólica consideró desde el inicio este evangelio como texto sagrado, inspirado por Dios. La identidad de Lucas, por consiguiente, es dinámica y quiere transformar los rasgos del creyente en los de aquel en quien se cree. Y este es Jesús, que es la palabra de Dios, que reveló en el suyo el rostro del Padre. Este evangelio es el evangelio de la misericordia. Describe a Jesús como el centro del tiempo, porque en Jesús se cumple tanto el pasado de la promesa hecha a Israel como el futuro de la salvación abierta a toda la humanidad. El evangelista Lucas se dirige a un lector que proviene del paganismo, pero que ya es creyente y que desea conocer cada vez más a fondo el rostro amado de su Señor y Salvador Jesús. Estamos en el capítulo 6 del Evangelio según San Lucas, pero antes vamos a comenzar con una oración y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, que todo lo que hagamos este día inicie con tu bendición y termine con tu ayuda. Que todo lo que digamos este día sea motivado por tu amor e inspirado por tu gracia. Que en las obras de este día reciban tu inspiración y perduren en tu paz. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en el luz y poderoso nombre de Hijo Jesús, que vive y reina en unión del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén.
Los créditos de estudios bíblicos son dados al padre Silvano Fausti, a la Biblia de Jerusalén y a la hermana Evelyn Morán y su ministerio de música. A los hermanos y hermanas que viven en el Bronx, para invitarlos a nuestro ciclo de oración de la parroquia San Simón Stack San José, que está localizada en el 2191 Valentine Avenue, esquina calle 182, comenzando con la misa a las 10:30 p.m. todos los viernes por la noche. Para anunciarles que también tendremos una misa de sanación el segundo viernes de cada mes a las 10:30 p.m., donde se impartirá el sacramento de la unción de los enfermos y también se orará por ellos. Así que traigan todos sus enfermos o vengan para orar por ellos. Habrá acceso para personas en silla de ruedas. También tendremos una hora santa con la exposición del Santísimo todos los jueves de 7 a 8 p.m. Así que están todos invitados. En el segmento anterior les decíamos que estamos en el capítulo 6 del Evangelio según San Lucas, en el versículo 46, donde se lee: ¿por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que digo? Hermanos, la primera palabra que nace de la abundancia del corazón de la comunidad cristiana es Señor, Señor. Es la aclamación de la fe de los bautizados, que en la fuerza del Espíritu Santo se ha herido al Señor Jesús y lo ha reconocido como Señor, como lo anuncia 1 Corintios capítulo 12, Romanos capítulo 10. En efecto, hermano que me escuchas, en su nombre fueron bautizados. Pero este Señor, precisamente porque es el Señor, exige la escucha y la obediencia concreta. En esta exclamación asombrada y gozosa de fe, el creyente reconoce la autoridad del Señor Jesús y su gracia como fundamento de la propia existencia. Nace una vida nueva, coherente con lo que se profesa, no por pretensión, sino por un don. El creyente que lo ha experimentado y lo vive, actuará de acuerdo con él. Si antes del bautismo carecíamos de la gracia, estábamos encerrados en la desobediencia. Ahora estamos perdonados y habilitados para la obediencia. En Él somos creyentes nuevos, capaces de vida nueva, como lo anuncia el apóstol Pablo en su epístola a los Romanos, capítulo 6. Una fe que se limita al conocimiento y no se convierte en experiencia que transforma, sería una fe diabólica, lo anuncia Santiago capítulo 2. Un delirio de omnipotencia en el cual se pretende ser como Dios, para el cual lo que se dice se hace. En cambio, hermano que me escuchas, nosotros, por ser criaturas, somos limitados en el tiempo y en el espacio. Podemos y debemos crecer lentamente, caminando hacia una verdad que antes se dice y luego se cumple. En la repetición de gestos que marcan su construcción fatigosa, de aquí la insistencia neotestamentaria sobre una vida nueva que responda al nuevo modo de ser en un crecimiento lento de comprender al hacer, del oído y vista al corazón y del corazón a las manos. No es un moralismo, sino la necesidad natural que deriva de la separación entre la verdad y la realidad del hombre. Su límite esencial, que le impone obrar además de comprender, porque el decir y el hacer en él no se identifican. La ortodoxia o ortopraxia, la fe o obras, constituyen una alternativa falsa porque el hacer pertenece a la calidad del ser. El obrar sigue al ser y los frutos nacen necesariamente de la palabra de Dios, si se acoge con fe. El obrar, hermano que me escuchas, además de ser una verificación de la fe, es también su realización. La hace existir y pasar del odio y o ojo a las manos.
El obrar con misericordia indica que realmente la palabra de Dios ha sido acogido en un corazón hermoso y bueno y produce fruto, como lo anuncia Lucas capítulo 8. Y el versículo 47 se lee: todo el que venga a mí y oiga mis palabras y las ponga en práctica. Hermanos, aquí, como el episodio de Marta y María en Lucas capítulo 10, no se contrapone el hacer al escuchar, la acción a la contemplación, sino un escuchar las propias preocupaciones que lleva a obrar con criterios y fines propios, a no escuchar al Señor que lleva a obrar con Él y por Él. El Señor Jesús habla de el que venga a mí, es decir, del discípulo que ha venido para escuchar y ser curado. Esta escucha, hermano que me escuchas, es la fuente de su acción que ha sido curada de su mal. Si no sucede lo que dice Santiago capítulo 1, realmente la escucha del Señor Jesús es escucha del Señor. Su palabra exige que se le obedezca. Él es la finalidad de nuestra acción y lo que ha dicho y hecho es su criterio, como lo anuncia Lucas capítulo 10. En la obediencia a la palabra de Dios, nosotros la hacemos realidad y nos volvemos como Él, porque Él llega a ser nuestra vida, lo anuncia Deuteronomio capítulo 30. La condición del discípulo perfecto está descrita en las 3 expresiones siguientes del Señor Jesús. Seguimos leyendo el versículo. Venid a mí, oír mis palabras, ponerlas en práctica. Hermanos, la palabra venir al Señor Jesús significa hacer que Él sea el polo de la propia actividad, el centro de la propia vida. Es ser conquistados por Él, lo anuncia Filipenses capítulo 3, que pone en movimiento el caminar del discípulo. Es la primera acción del Padre Celestial, como está en Hechos capítulo 16, que nos une al Hijo de Dios para salvarnos. Mire lo que dice el Señor Jesús. Nadie puede venir a mí si el Padre que me ha enviado no lo atrae. Y lo dice en Juan capítulo 6. Es el comienzo del seguimiento, en el cual el Padre Celestial hace escuchar la palabra del Hijo. En efecto, hermano que me escuchas, uno lo sigue para escuchar sus palabras. Ese Dios que no tiene rostro, el único rostro a su imagen y semejanza, sería el hombre que lo escucha. Pero tiene esta voz. Esta voz también se ha convertido en rostro en el Señor Jesús, el Hijo obediente. En la escucha de Él, nosotros mismos reflejamos su rostro y volvemos a ser hijos suyos. El Hijo es aquel que pone en práctica la palabra del Padre. La misma palabra que hizo el mundo, si es escuchada y obedecida, tiene también la capacidad de hacer un mundo nuevo, el mundo de los hijos de Dios. Si en la creación del mundo no hemos tenido ninguna responsabilidad, no podríamos estar allí. Ahora estamos asociados a una responsabilidad más sublime. Volver a crear el mundo como su Hijo, en su obediencia a Él. Somos concreadores de la historia, la casa del hombre. Así como la desobediencia fue principio de la descreación, así la obediencia a su palabra de misericordia es principio de la nueva creación. Como se ve, hermano que me escuchas,
Se colocan en una sucesión ordenada los pies, que es venir a mí, los oídos, que es oír, y las manos, que es poner en práctica. Del ojo y del corazón, que son el centro externo y interno de toda pasión y acción. Ya se habló en los versículos anteriores. Y el versículo 28 se lee, una casa sobre la roca. Hermanos, la comparación se hace entre los que escuchan y ponen en práctica y los que escuchan y no ponen en práctica. El objeto de todo, el discurso es siempre la palabra de misericordia. Escucharla y ponerla en práctica es construir una casa. La casa es el lugar donde el hombre habita y vive. Afuera no puede habitar ni vivir, sino precisamente como uno que está fuera de puesto, inseguro y al descubierto. El único lugar vivible para el hombre, donde se siente en casa, es donde es acogido. La casa de uno, por consiguiente, es la misericordia del otro. Poner en práctica la palabra misericordiosa es construir casa. Sin misericordia ninguno se siente acogido y en casa como ninguno la vida es imposible porque nos falta aquello de lo cual todos sentimos necesidad. Precisamente porque somos limitados. Por eso se dice que el ágape o amor de misericordia edifica. Lo dice el apóstol Pablo en su primera epístola a los Corintios, capítulo 18. Es decir, construye la casa del hombre. Se dice también que es necesario edificarse mutuamente en la caridad. Construir el uno al otro el único lugar respirable. Se trata de la hospitalidad y de la acogida que solo el otro puede darme, en un círculo de misericordia recíproca, donde cada uno se siente acogido en la propia limitación y en la propia soledad que no se puede traspasar. De lo contrario, hermano que me escuchas, ninguno puede vivir. Por eso se habla también de iglesia como edificio o casa, que es un símbolo materno, y de edificación del único cuerpo de la misericordia de Cristo, en el cual todos vivimos fraternalmente, como lo anuncia 1 Tesalonicenses capítulo 5, 1 Pedro capítulo 2, 1 Corintios capítulo 3 y Efesios capítulo 4. Hermanos, edificar al otro quiere decir darle esa casa que es el amor, donde uno se siente a su gusto. La verdadera casa del hombre, donde el creyente mora con Dios y Dios en él, es precisamente este amor real y práctico. Miren lo que dice el Señor Jesús. Si alguno me ama, guardará mi palabra y mi Padre lo amará. Y vendremos a él y haremos morada en él. Lo dijo en Juan capítulo 14. Hermanos, Dios se ha hecho en el Señor Jesús una casa entre los creyentes, donde fue acogido totalmente, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad, como lo anuncia el apóstol Pablo en su epístola a los Colosenses, capítulo 2. La abrió a todos, ofreciendo como don en él una casa a todo creyente y ampliando la promesa hecha al rey David en 2 de Samuel capítulo 7. Allí todos encontramos acogida. En otra parte, somos extranjeros. También el apóstol San Pablo abrirá su casa a todos. Es el maestro del ágape en Hechos capítulo 28.
Hermanos, lo que hace esta palabra de misericordia es construir una casa estable, porque está fundamentada sobre la roca que es Cristo, como lo anuncia 1 Corintios, capítulo 10. Por eso es necesario excavar y profundizar la palabra de misericordia, para penetrar cada vez más a fondo en el misterio del Señor Jesús. Es menester excluir la superficialidad que construye casas apresuradamente, pero se trata de casas que se arruinan con prejuicio del que las habita y del que allí se hospeda. Es necesario excavar hasta fijar el fondo de nuestra vida en la piedra, hacer que nuestro corazón se adhiera a Cristo. Él es el fundamento seguro, pues nadie puede poner otro cimiento que el ya puesto Jesucristo. Lo anuncia el apóstol Pablo en su primera epístola a los Corintios, capítulo 3. Así nuestra casa no se derrumba al sobrevenir las fuerzas de las aguas. Estamos en condiciones de resistir tanto a las pruebas cotidianas y a las tribulaciones, como lo anuncia Lucas capítulo 8, como, sobre todo, a las aguas torrenciales de la muerte, al desencadenarse las tempestades, al juicio final. Escuchar y poner en práctica la palabra de misericordia, recibida y dada como don, es estar unidos indisolublemente al Señor Jesús, muerto y resucitado, como lo anuncia Mateos, capítulo 25. El evangelista San Lucas aquí subraya más el poner en práctica que el escuchar, es decir, otorgar misericordia más que recibirla. En efecto, da por descontado que ya en el bautismo la hemos recibido. Al ponerla en práctica, veo si vivo del don recibido o si lo he eliminado. Claramente la escucha siempre es la raíz. Y el versículo 49 se lee: una casa sobre la tierra. Hermanos, escuchar y no poner en práctica significa desobedecer. Vivir en la desobediencia es como construirse una casa sobre la tierra, sin cimientos. Aparentemente es habitable, pero en realidad es una trampa mortal, tanto para el que la ha construido como para sus huéspedes. La casa del que vive sin misericordia no está fundamentada sobre la piedra que es Cristo, palabra de Dios y fuerza del Espíritu Santo. Está apoyada sobre la tierra, sobre el pensamiento del hombre, sobre la fragilidad del propio yo. Si la roca es sólida y fuerte y compacta, como el amor, en cambio, la tierra es deleznable, múltiple y dividida como el egoísmo. Una vida basada en el egoísmo es una construcción que no resiste ni a las dificultades presentes, ni mucho menos a las crisis futuras. Es como el árbol malo, que necesariamente produce frutos mortales y que causan ruina. Ya que me siento egoísta y soy consciente de que he construido sobre arena, me pregunto con razón, ¿qué he de hacer? Ninguna otra cosa sino convertirme y hacerme bautizar, como está en Hechos capítulo 2. Pero yo ya fui bautizado y por mis frutos siento que todavía soy un árbol malo.
Por eso el evangelista Lucas le recuerda a Teófilo la experiencia bautismal de la misericordia de Dios y lo instruye en lo que ya conoce. De tal modo que viva plenamente la adhesión a Cristo, que es su roca de salvación. De lo contrario, hermano que me escuchas, incurre en la gran ruina de aquel sobre el cual se derrumba la casa, construida con tanto trabajo. Todo lo que construye le cae encima. Sus acciones, en lugar de una casa visible o una casa vivible, le construyen una tumba en la cual se sepulta vivo. Hermanos, el discurso del Señor Jesús se abría con la palabra bienaventurados y termina ahora con la palabra ruina. Estas dos palabras forman así una inclusión de todo el discurso del Señor Jesús, que recuerda el conocimiento y el final del Salmo número 1, que resume toda la enseñanza bíblica acerca de la sabiduría. Ahora bien, hermano que me escuchas, la verdadera sabiduría apareció sobre la tierra y abrió la boca. Escuchar y poner en práctica o no su palabra es cuestión de sabiduría y salvación. Bienaventurados, o de impiedad y perdición, que es también la ruina. Pero vayamos a Lucas capítulo 7, versículos 1 al 10. Dice: cuando hubo acabado de dirigir todas estas palabras al pueblo, entró en Cafarnaúm. Se encontraba mal y a punto de morir, un siervo de un centurión muy querido de éste. Habiendo oído hablar de Jesús, envió donde él unos ancianos de los judíos a pedirle que fuera a curar a su criado. Ellos fueron donde Jesús y empezaron a rogarle. Con mucha insistencia le decían: merece que se lo concedas, porque es amigo de nuestro pueblo y nos construyó la sinagoga. Iba Jesús con ellos y estaba ya cerca de la casa cuando el centurión envió unos amigos a decirle: Señor, no te molestes porque no soy digno de que entres en mi casa, pero por eso tampoco me atreví a ir personalmente a verte. Mándalo de palabra para que mi criado quede sano, porque también yo, que soy un subalterno, tengo soldados a mis órdenes, y si ordeno a alguno que vaya a alguna parte, él va, y si a otro le ordeno que venga, él viene, y cuando le ordeno a mi criado que haga algo, él lo hace. Al oír esto, Jesús quedó admirado de él, y volviéndose a la gente que lo seguía, dijo: les digo que ni siquiera entre los israelitas he encontrado tanta fe. Los enviados se volvieron a casa del centurión y hallaron al siervo sano. Hermanos, en los capítulos 5 y 6, el evangelista Lucas, dando por descontado lo que es la fe, se dirige a Israel para mostrar lo específico de la fe en el Señor Jesús. Él es el Hijo de Dios, revelador definitivo de Dios, como Padre de misericordia. La obediencia a su palabra trae la salvación. El camino de Israel es un camino obligado para todos. También el pagano debe incluirse en la promesa hecha a él, como lo anuncia Romanos capítulo 11. Si quiere producir estos frutos de misericordia, dados como un don, y pedirlos, como está en Lucas capítulo 6. Estos versículos representan el meollo de todo el Evangelio de Lucas, el escritor de la mansedumbre de Cristo, que lleva la salvación de Israel a todos los pueblos. Ahora comienza el itinerario para los que provienen del paganismo y se inicia explicando qué es para Israel la fe, de tal manera
que lo haga asequible también a Él. La fe consiste en creer en el poder de la palabra de Dios, que vence la muerte, y se expresa como respuesta de amor a aquel que perdona. En el centro está la figura del Bautista. Mientras se confronta con el Señor Jesús, Él es el punto de convergencia del camino de fe, tanto de Israel como del pagano, porque llama a todos a la conversión y a la espera del Señor Jesús. El capítulo 7 comienza con el relato de un centurión pagano, figura del pagano, Abraham, que por su fe llegó a ser padre de todos los creyentes y depositar la promesa. Tras el episodio está la historia de la misión fructífera entre los paganos, a los cuales ha pasado la salvación de los judíos, como está en Hechos capítulo 18. No se trata de un simple hecho histórico de los hechos que los Hechos de los Apóstoles nos describen con una gran atención. Se trata ante todo de una necesidad teológica. Si Dios es misericordioso, necesariamente ama a los enemigos y hace Él también sin interés y perdona a los culpables. El Señor Jesús, que sana al hijo siervo del centurión pagano, resucita al hijo de la pobre viuda y perdona a la pecadora. Es el primero que hace lo que ha dicho. Él, como hijo del Altísimo, no puede dejar de dirigirse a los paganos, que son sus enemigos en ese momento. A los pequeños, el hijo ha muerto de una pobre viuda. Y a los pecadores, los excluidos, llegan a ser hijos privilegiados de la sabiduría, de ese Dios que es misericordia. En estos relatos del capítulo 7, el Señor Jesús realiza la imagen de un Dios disponible y bueno para con todos. Él es el rostro del Padre Celestial, que revela el misterio profundo que había permanecido oculto en los siglos y es revelado precisamente ahora en el Hijo de Dios, como lo anuncia el apóstol Pablo en su epístola a los Romanos, capítulo 16. En él, el Dios rico en misericordia ha visitado a su pueblo, que está constituido por los lejanos, los pequeños y los pecadores. Hermanos, el camino de Israel parte de la fe en la palabra del Señor Jesús. En tu palabra echaré las redes, dice Lucas capítulo 5. Pasa a través del sentido del pecado. Aléjate de mí porque soy un hombre pecador, Señor. Por analogía, también el camino del pagano parte de la fe en la fuerza de su palabra y pasa a través del sentido de la propia autosuficiencia. El mismo Señor Jesús presenta al centurión como modelo de fe para todos, incluyéndonos a nosotros. Y queda admirado. Este militar tiene su gemelo en Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, con el cual se abrirá a los gentiles la puerta de la Iglesia Católica. Lo puede leer en Hechos capítulo 10 y habla de este centurión famosísimo. Mientras en el relato de los pecadores se explican los frutos y las raíces de la fe, el amor hacia el Señor Jesús como respuesta al amor que se ha recibido, aquí se describe que es como nace la fe. Es confianza absoluta en la fuerza salvífica de la palabra de Dios y nace gradualmente
parte de la necesidad externa de uno que oye hablar al Señor Jesús y que espera que Él venga e intervenga, comprueba que Él está disponible y viene. Pasa a través del sentido de insuficiencia y de indignidad. Llega, en fin, a su madurez plena en la expresión: mándalo de palabra y quede sano mi criado. Hermanos, en estas etapas del centurión pagano, el lector del evangelista Lucas proviene del paganismo. Refleja el propio recorrido de fe en el poder de la palabra del Señor que lo ha salvado. Es importante subrayar que el milagro se realiza en ausencia del Señor Jesús, por la fe de un pagano en el poder de su palabra, que ha oído solo indirectamente a través de unos mediadores israelitas. Es la situación de los paganos que llegan a la fe después de la Pascua, escuchando la palabra de Dios, mediada por Israel. Si el Señor Jesús ha anunciado la salvación a los pobres con su palabra, ahora se ve que ella es eficaz y actúa también en su ausencia, para que el que la acoge con fe, humildad y confianza. Y el versículo 1 se lee: cuando hubo acabado de dirigir todas estas palabras al pueblo. Hermanos, el mandato de la misericordia de Lucas capítulo 6 quedaría para el hombre como una palabra vacía si el Señor Jesús no lo hubiera llenado. Es el mismo la plenitud de la revelación, palabra plena del Padre Celestial, que se cumple en los oídos de quienes escuchan. Seguimos leyendo el versículo. Entró en Cafarnaúm. Ahora el Señor Jesús se dirige a Cafarnaúm, ciudad de frontera, para revelar y realizar la misma palabra con quienes están al margen del pueblo. Es el comienzo de la actividad misionera destinada a los lejanos. Desde este punto, el Señor Jesús ya no entrará en una sinagoga, sino en Lucas capítulo 13, donde se resume su obra de salvación en medio de Israel. Y en el versículo 2 se lee: un centurión. El centurión es un pagano, comandante subalterno de las tropas de ocupación. Por tanto, es el enemigo por excelencia, que pertenece a la categoría de los pecadores. Ocupa en el ejército un grado intermedio, no tan bajo que suscite compasión, ni tan alto que suscite animosidad o admiración. Se encuentra en ese preciso nivel intermedio, suficiente para suscitar la execración de todos, pero se lo describe como uno que es bueno con los judíos y con los subalternos. Trata bien y es apreciado. Es la figura del pagano bien dispuesto a acoger la salvación, como el centurión de Hechos de los Apóstoles, capítulo 10. Al evangelista Lucas le interesa subrayar que uno no es agradable a Dios con base en la sangre o en la raza, sino con base en el amor de Dios y en el amor al prójimo, como está en Hechos capítulo 10. Seguimos leyendo el versículo. Se encontraba mal, a punto de morir, un siervo de un centurión, muy querido de éste. La necesidad extrema de esta persona querida se le llama con el nombre de hijo. Está en el comienzo de la fe. La fe nace del hecho de estar mal y a punto de morir.
es la situación de todo hombre que, por cuanto es limitado, desde siempre está mal, porque desde siempre está a punto de morir. Es esencialmente limitado y necesitado de salvación. La constatación del mal y de la imitación es el principio mismo de la fe. Ella nace de la necesidad de estar bien en el presente y de no morir en el futuro. El hombre es el único animal que tiene conciencia de la propia limitación. Esa conciencia es una limitación que lo angustia y su grandeza que lo exalta. Raíz de su miedo de morir y de su deseo insaciable de vivir. Esta conciencia hace explosionar en él la contradicción de ser demasiado grande para bastarse a sí mismo y lo introduce a ser una necesidad esencial a la cual responde la fe. El hombre siente un vacío que solo Dios puede colmar. Existe un falso poder en no reconocer las propias necesidades. La pena es el estar peor y terminar anticipadamente con la oscuridad inhumana de una conciencia anestesiada. Y el versículo 13 lee: habiendo oído hablar de Jesús. Hermanos, el centurión ha oído hablar del Señor Jesús. En Hechos capítulo 10 se ve primero que hay una visión. En efecto, la fe viene del oído, lo dice Romanos capítulo 10. Es mediada por la palabra ajena. El único modo de conocimiento histórico que hace acceder a un hecho sucedido del cual no ha sido testigo. Es precisamente la escucha de quien ha sido testigo y anuncia a través de su memoria y su palabra: yo accedo a la verdad, así como ella es, y la experimento, como lo anuncia 1 Juan, capítulo 1. Seguimos leyendo el versículo. Envió donde él unos ancianos de los judíos. Hermanos, como el conocimiento del Señor Jesús viene de los otros mediante la escucha, así también el acceso a él es mediado por otros. Es característica del evangelista Lucas esta misión de ancianos. En griego se le llaman presbíteros. Esta delegación de los judíos que sirven como puente entre el Señor Jesús y el pagano. La función de Israel era de ser sacramento de salvación para los paganos, para que toda carne vea la salvación de Dios. Lo anuncia Lucas capítulo 3. La gloria de Israel es iluminar a los paganos. El evangelista Lucas, como lo hizo el apóstol San Pablo, reflexiona teológicamente sobre la relación Israel y gentiles, de tal manera que da cuenta de por qué la salvación desde Jerusalén debe llegar hasta los confines extremos de la tierra. Lo que en Hechos de los Apóstoles, capítulo 10 al capítulo 15, se describe de una manera conflictual, aquí se presenta ya en su solución final, idílica. El centurión es bueno el pagano, es simpático el siervo, son buenos los jefes de los judíos, son buenas las relaciones entre todos. Esta mediación entre el Señor Jesús y los gentiles es figura del mismo apóstol Pablo, maestro del ágape, que les hablará del Señor Jesús. Intercederá ante él por ellos y los llevará a experimentar el poder de su palabra de salvación. Precisamente, a través de la fe de Israel, el pagano tiene acceso a la promesa de Dios.
En efecto, hermano que me escuchas, esta es única para todos. De aquí la conciencia misionera de la iglesia en el evangelista Lucas. Entre otras cosas, el pagano no va hacia Cristo. No puede. No es digno. Es Cristo el que quiere ir hasta él. Y llega allí con el poder de su palabra, en la mediación de Israel. Y el versículo 4 y 5 se lee: merece que se lo concedas. Hermanos, la disponibilidad del pagano a recibir los dones de Dios, el que sea digno, según los judíos, precisamente mientras él se sentía indigno, es su temor de Dios, expresado por el hecho de que ha construido la sinagoga. El centurión de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, expresa la misma disponibilidad mediante la limosna, obra religiosa de misericordia por excelencia. El temor de Dios es el comienzo de la sabiduría, lo anuncia el Salmo 111, Proverbios capítulo 1, Sirácides capítulo 1. Temer a Dios significa tenerlo en cuenta en las propias acciones concretas, impregnándolas de humildad y misericordia. Su misericordia lo hace disponible a las necesidades de los hermanos y disponible para reconocer la propia necesidad delante de Dios. Iba Jesús con ellos, dice el versículo 6. Hermanos, el Señor Jesús acompaña sin objeciones a aquellos que interceden por el pagano y va hacia él. Seguimos leyendo el versículo. Señor, no te molestes. El pagano, movido por la necesidad, se había mandado a pedir que viniera. Ahora, viendo que es disponible para venir, le ruega que no venga. Es indigno de acogerlo. Es poseído por un sentido profundo de respeto. Sin esto no hay fe en Dios. Se encontraría frente a un ídolo conocido y doméstico. Y el versículo 7 se lee: mándalo de palabra. El sentido de la indignidad no destruye, aún más, aumenta la fe en su poder de salvación. El deseo de la salvación, vista la disponibilidad de Dios en el Señor Jesús, se convierte en confianza incondicional en su palabra. El centurión tiene esta confianza en la palabra de Cristo, a la cual el evangelista Lucas quiere llevar a su lector la certeza de experimentar su poder, inclusive en su ausencia. Es la fe de la iglesia. Hermanos, el centurión, que no puede ir hasta el Señor Jesús, ni siquiera le pide que venga. Cree en la eficacia de su palabra. He ahí el punto de llegada de la fe del centurión, movido por una necesidad extrema, después de haber oído a otros que hablaban del Señor Jesús, consciente de la imposibilidad de llegar hasta Él. Acude la mediación ajena y, al ser informado de que Él viene, percibe él mismo la propia miseria y su misericordia. De este encuentro nace la fe ilimitada en su palabra. Este es el lugar donde la necesidad del hombre encuentra su fuerza. Porque también yo, dice el versículo 8, es una especie de parábola de la palabra de Dios, que va y viene. Se da y es acogida. Se dice y se cumple. La palabra, obedecida del superior, lleva a la ejecución, incluso en el plano humano. La palabra del Kyrios,
necesariamente es obedecida y realiza lo que dice, porque todo le está sometido. Si no es obedecida, la del superior del centurión lleva a la ejecución del transgresor. La del Señor de los señores no lleva a ninguna ejecución del que desobedece. La pena es la no ejecución misma. El que no obedece está mal, y la espera del Señor es dolorosa. Se trata del Señor paciente y misericordioso, y no retira nunca su bendición. Y el versículo 9 se lee: Jesús quedó admirado. Hermanos, el centurión es la única persona a quien el Señor Jesús admira, así como la incredulidad de los suyos en Marcos capítulo 6. Es la única capaz de causarle extrañeza. Hay fe en los extraños y no en los cercanos. El centurión es presentado a la gente como modelo de esta fe que debería existir en todos. Y el versículo 10 se lee: hallaron al siervo sano. El que fue encargado por el centurión para que mediara con el fin de obtener la salvación, comprueba que ésta se ha realizado. Pero esto ha sucedido por la fe inmediata del centurión en el Señor Jesús, a quien nunca ha visto. Si la palabra del Señor Jesús es una semilla, la fe es el terreno que la acoge y sobre el cual crece la planta. Sin la fe, la fuerza de la semilla queda improductiva. El episodio del centurión sirve para reavivar en el lector su fe. La palabra es ciertamente eficaz, pero solo para los que tienen fe. Todo es posible para quien cree, dice el Señor Jesús en Marcos capítulo 9. Porque nada es imposible para Dios, lo dice en Lucas capítulo 1. El que cree tiene la misma posibilidad de Dios, cuyo poder es liberado por la fe del hombre que la acoge. El que no tiene esa fe siempre puede con el padre del sordomudo invocar: creo, ayuda a mi poca fe, como está relatado en Marcos capítulo 9. Pero vayamos a Lucas capítulo 7, versículos 11 al 17. Dice: poco después se dirigió a Jesús a una población llamada Naín. Iban con él sus discípulos y una gran multitud. Cuando ya se acercaba a la puerta de la población, sacaban a enterrar a un muerto, el hijo único de una viuda, y mucha gente del lugar acompañada. Al verla, el Señor Jesús tuvo compasión de ella y le dijo: no llores más. Y acercándose tocó el féretro. Los que lo llevaban se detuvieron, y él dijo: joven, a ti te digo, levántate. El muerto se incorporó y se puso a hablar, y Jesús se lo dio a su madre. El temor se apoderó de todos y empezaron a alabar a Dios, diciendo: un gran profeta apareció entre nosotros, Dios ha venido a salvar a su pueblo. Y lo que se decía de él se propagó por todo el país de los judíos y las regiones vecinas. Hermanos, el centurión pagano, que cree en la eficacia de la palabra del Señor, incluso en su ausencia, nos ha hecho ver qué es la fe para nosotros, que no hemos visto al Señor. Saber que Él nos salva mediante su palabra, que es una promesa. En efecto, hermano que me escuchas, Cristo salva mediante la palabra, lo dice Romanos capítulo 1. Y todos los que la acogen, ahora se muestra para que podamos tener esa fe, ya sea porque Él se mueve entre nuestro mal y nos visita con su presencia, ya sea porque Él es el Señor y su palabra es eficaz, capaz de salvarnos incluso de la muerte.
Él es la misericordia que se encuentra con nuestra miseria y realiza lo que dijo Zacarías. La bondad misericordiosa de nuestro Dios, que viene a visitarnos desde lo alto como un sol que nace, para iluminar a todos los que yacen en las tinieblas y en sombras de muerte. Y el resto, hermano que me escuchas, lo vamos a ver en el próximo segmento. Manténganse en sintonía. Vamos a despedirnos con una oración y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, ayúdanos a conservar el fervor espiritual. Dándonos como otra alegría de evangelizar, incluso con el que sembrar entre lágrimas, como Juan el Bautista, como lo hicieron los apóstoles Pedro y Pablo y los otros apóstoles, y también esa gran multitud de evangelizadores que se han sucedido a lo largo de la historia de la Iglesia Católica, con un ímpetu interior que nada ni nadie sea capaz de extinguir. Señor Jesús, que sea esta la mayor alegría de nuestras vidas entregadas al Evangelio. Y ojalá que el mundo actual pueda así recibir la buena nueva de tu Evangelio, porque tenemos la tarea de anunciar el reino de Dios y de implantar tu iglesia en este mundo que todavía no te conocen. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en el luz y poderoso nombre de tu Hijo Jesús, que vive y reina en unión del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Hasta el próximo segmento. Que el Señor nos bendiga. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Que nunca olvide tus promesas, que nunca olvide tus palabras, que Él lo crea, que no lo dude jamás. Tu palabra me dice, todo el que pide se le dará, y el que toque a la puerta se le abrirá. Todo es posible, todo es posible para ti, Señor. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, 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 aumenta mi fe.